Mi nombre es Guillermo Pabellón Flores y yo les voy a hablar acerca de lo que es el transporte urbano. El transporte urbano es todo aquel transporte de personas o bienes que corre por un suelo urbano. Así exclusivamente se comunican núcleos urbanos que están situados en diferentes localizaciones geográficas, pero dentro de un mismo estado o dentro de un mismo municipio. La finalidad del transporte público o urbano es satisfacer de manera eficiente las necesidades de movilidad de la población en una ciudad. Para ello se requieren procesos como una buena planeación, una buena administración y un buen diseño de transporte para que cumpla con para que cumpla con la demanda que tiene el transporte día con día, que siga aumentando gracias al crecimiento de la población. La clasificación del transporte en la Ciudad de México, en la zona urbana, sería la siguiente. Para empezar, diremos que el transporte en la Ciudad de México está lleno de opciones, como lo son el metro, el tren suburbano, que también entraría, que va desde el Estado de México hasta la Ciudad de México, eh, las rutas de transporte público, que ahí entrarían muchísimas, el, el suburbano, el metrobús, el mexibús, trolebús, y también podríamos meter lo que vendrían siendo transportes un poco más personales, por los cuales diríamos taxis, ya sean públicos o taxis de plataformas como lo son Uber, Didi, InDrive, entre otras. Para el tema 2.3, recopilación de análisis de información urbana, podríamos decir que en general los estudios, programas y procedimientos para la planeación de un sistema nacional de transporte, la información suele estar limitada, ya que no existe mucha información acerca de cómo planear un sistema de transporte, o no existe como una fuente que sea fija para recopilar información, ya que muchos transportes tienen propósitos distintos y son creados o diseñados con conceptos diferentes al que nosotros podríamos estar buscando. Ante esta escasez de información, los planificadores usan estimaciones estadísticas y valores de referencia para correr los modelos que describen un sistema de transporte. La planeación de transporte en México a nivel federal está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que atiende la problemática del transporte en sus cuatro modos, los cuales serían carretero, ferroviario y marítimo. Estos los atiende en el ámbito municipal y estatal. Aunque en estos dos ámbitos, estatal y municipal, podríamos tener en cuenta que muchas veces también influyen lo que vendrían siendo las secretarías y departamentos del transporte de cada entidad federativa. Un primer paso para definir nuestra fuente de información para la planeación de nuestro sistema de transporte sería que consideráramos los elementos que lo van a integrar. Es decir, para empezar necesitamos saber qué es lo que va a llevar nuestro sistema de transporte, qué es lo que va a transportar, cuál va a ser su finalidad y qué factores podrían estar haciendo que nuestra operación se vea más lenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a organizar un sistema de transporte público, necesitaríamos recopilar informaciones, por ejemplo, de países o estados más desarrollados para observar cuáles son los puntos débiles, hablando de la infraestructura. Por ejemplo, si tenemos que abrir camellones para que los autobuses o combis hagan sus paradas y no generen tráfico, o si se tendría que hacer puentes o implementar más semáforos. Así como estos, podríamos pensar en problemas más administrativos, como por ejemplo que cada transporte pase cada 10 minutos para que no se sature, y así reducir la, que el- los accidentes que pueden llegar a pasar, ya que muchas veces sería tanta la presión que lleva un chofer de combi o de camión, que al estar al pendiente de que ahora sí de que no le hagan tranza, podría ocasionar un accidente. Entonces, este tipo de cosillas son las que podremos este,
poner como primer paso, o sea, como primer paso para saber de dónde recopilar nuestra información. Eso lo podríamos hacer como un mapa conceptual. Podríamos hacer un mapa conceptual para poder definir cuáles son nuestras problemáticas y de dónde podríamos agarrar información o cuál sería la fuente de información más parecida o qué podríamos agarrar como ejemplo. La legislación del transporte urbano. En las vías de comunicación existen 592 artículos, de los cuales se dividen títulos, libros y capítulos, en los cuales se nos habla acerca de las normas que debemos de seguir al circular en una carretera o una vía principal de comunicación, así como cuáles son las consecuencias de hacer algo indebido, las multas a las que podemos llegar a tener o incluso los delitos que estaríamos cometiendo. También podremos conocer, leyendo estos, los derechos que tenemos como ciudadanos, y la que está encargada de verificar o modificar este tipo de artículos o normas sería nuevamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la Ley de Movilidad en el Estado de México, su objetivo es reconocer al ser humano como una persona que goza de la movilidad en toda persona, sin que importe su residencia, condición o el medio de transporte que utiliza. Los desplazamientos tienen que ser efectivos dentro del Estado de México. A diferencia de la Ley de Vías General de Vías de Comunicación, el objetivo de esta ley es que solamente regula las vías generales de comunicación por agua, la navegación, la marina mercante, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo. Así que podríamos decir que una semejanza entre estas dos leyes sería que ambas de alguna u otra manera buscan regular el transporte, pero en general la ley de movilidad del Estado de México está más enfocada a nosotros, ya que pues aquí en el Estado de México no tenemos vías de comunicaciones marítimas. Entonces pues nosotros nos podríamos enfocar al momento de diseñar o planear un sistema de transporte. Podríamos basarnos en lo que nos habla la ley de movilidad del Estado de México. Como conclusión, podríamos decir que el conocer acerca de la ley de las vías generales de comunicación nos servirá para empezar a poder planear un sistema de transporte, ya sea multimodal o de cualquier otro, y esto nos ayudará a que, basándonos en lo que debemos de respetar, las normas que debemos respetar para nuestro sistema de transporte, podríamos partir para saber de dónde vamos a recopilar nuestra información urbana, y de ahí podríamos enfocarnos en otras cosas como lo que vendría siendo la oferta y la demanda del transporte. Y eso sería todo.